Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Seguimos en los regenerados y nuevos que tenemos que ser nosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia en Eclesiastés, capítulo 9, versículo del 1 al 4. Y dice así: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera. A todo un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio, al no limpio y al que sacrifica y al que no sacrifica. Como el bueno, así es que peca, y al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Bueno, aquí vemos a un Salomón que dedicó su corazón a la sabiduría. Claro está la sabiduría de Dios. ¿Y cómo lo hizo él? ¿Cómo empezó él? Es poniendo los ojos en la obra del Señor, en lo que él había hecho, en lo que él había formado, en lo que él había creado. Entonces él se da cuenta, dice, que a todos nos acontece lo mismo. Al bueno, al malo, al que jura, al que no jura, al que sacrifica, al que no sacrifica, al consagrado, al no consagrado a Dios. Total, a todos les van a llegar la muerte. Es más, cuando tú lees más arriba en los versículos bíblicos del capítulo 8, él habla de cómo hay justos que son considerados como personas injustas, que viven un maltrato constante. Y hay gente injusta, muy mala, perversa, que son tratados como lo mejor. Hay una canción muy vieja, que habla de que un día murió un hombre y que solamente tuvo como compañía en su sepelio, en su entierro, a un perro. Pero había muerto un rico, avaro, codicioso, y que detrás de ellos iba mucha gente alabándolo, adorándolo, y pusieron coronas, cruces. Total, hicieron un mausoleo grande para él. Pero a aquel hombre que era justo, solamente lo acompañaba un perro. No hay memoria de él, no hay memoria de ellos muchas veces. Es más, hermano, aquí en este país, en el tiempo que yo tengo de vida, me he dado cuenta que hacen hasta estatuas o monumentos a muchos hombres, le han hecho, poniéndolos como ejemplo a seguir. Y yo digo, pero si este hombre hizo esto, y tenemos que recordarlo nosotros por tantas cosas malas que hizo, y lo tenemos que, yo digo así mismo, tantos así monumentos que tú ves durante tu vida, estatuas hechas a tal persona de aquella época, de aquel tiempo, de verdad, era una persona que se merecía levantar algo como eso, de recordarlo cada vez y cuando. Es más, hermano, no nos vayamos muy lejos. Muchas veces gente se siente orgulloso de un deportista, por decir así. Un buen deportista. No vamos a nombrar a nadie. Pero hay deportistas, cantantes incluso, artistas, que se habla muy bien de ellos, solo por el hecho de tener el don de poder cantar.
de poder jugar pelota, de ser un deportista excelente. Solo por eso halagos, y hasta en la actualidad se hablan de muchos de ellos. Me acuerdo que una vez murió en un accidente de tránsito un futbolista aquí. Oye, y tanto la gente se lamentaba, tanto que se lloraba, pero por ahí apareció alguien y dijo, si era un mal hijo, dice. No se acordaba de su padre. Es más, se hizo de mujer y se olvidó de su padre. Su padre que cuando él en los inicios, cuando estaba niño, lo llevaba a entrenar, lo llevaba para todo lugar. Y no se acordaba de su padre. Tal es el caso de que cuando muere al padre no le tocó nada. Se lo llevó toda la esposa. No le pasaron ni un alfiler al padre. Con esto te quiero decir que esto pasa aquí. A nosotros nos tratan como lo último, hermano. No les importa incluso si lo que tú estás hablando es bueno. No les importa si lo que tú estás hablando es beneficioso para ellos. Ellos lo que quieren oír y ver es cosas que les agrade a ellos. Que muevan el ego de ellos y moverse conforme al ego de los demás. Esto es lo que dice Salomón. A todos nos acontece lo mismo. Todos un día tenemos que morir. Pero hermano, en medio de todas estas cosas, tú tienes que entender algo. Que Dios te está probando. Que en medio de que Él hace salir el sol para todos, para malos y para buenos, tú tienes que estar ahí pendiente de lo que se mueve aquí en la tierra. Tenemos que dedicar nuestro corazón de cómo, mire, en este tiempo que yo estoy en el Señor, yo antes de entrar al Evangelio, yo no sé si el Señor trataba conmigo antes de venir al Evangelio, hermano, porque ya te digo, entendí la Biblia sin que nadie me diga nada. Y me acontecían muchas cosas cuando estaba niño. Es más, yo no es ni para que esté aquí parado, sino ya muerto hace muchos años, sin haber procreado ni hijos. Pero alguien me cuidaba. Es más, muchas veces digo que en mi vida nunca se acercó a alguien y me dio un consejo. Nadie. Nadie me dio un consejo, hermano. Es más, yo andaba aconsejando a la gente cuando tenía 12, 10 años. Que ya la gente ya me quería golpear. Tú sabes que en esos tiempos un niño que corrija a un adulto, porque a uno lo tenía, no te sabes ni limpiar las narices, me vienes a mí a dar ejemplo. Pero yo los hacía callar con palabras. Sí, le digo, es verdad. Era una persona que ha tenido mucha experiencia. Ha salido adelante a pesar de tantos golpes, le digo. Pero es lamentable, le digo, que todas las experiencias que tú has tenido en esta vida, a los adultos les decía yo esto, todas se te han ido los pies porque no has aprendido nada, le digo. Bueno, hermano, y así uno caminaba. Así caminaba yo. Porque sinceramente no es para que yo esté parado aquí, pero a Dios le plació tal vez cuidarme cuando estaba niño. Y la vida que yo pasé, yo no se la deseo a nadie, hermano. A nadie. Dios trata a todos y cada uno de nosotros de diferentes maneras en el llamado que hace. Yo no sé si Él me estaba llamando desde antes de conocer de Dios. Entonces, fíjate, en esta semana estaba hablando con una persona aquí y hablábamos de que yo era así, pero yo no me dejé así, le digo. Y que mi padre, dice, tuvo más hijos. ¿Y cuántos hijos te parecen a tu padre? Le digo, nadie, no, ¿verdad? Nadie. Yo también le digo, porque dice que uno es de acuerdo al ambiente. Uno forma su carácter de acuerdo en el lugar en que se encuentra. Yo le digo, sí, en parte es verdad, le digo, tienes razón. Pero yo me crié en un lugar donde la vida era totalmente oscura, le digo. Donde yo refutaba la maldad del hombre. Donde yo tuve que muchas veces practicar muchas cosas en ellos porque lo necesitaba.
Pero no porque yo me dejaba llevar, no porque yo lo quería hacer. Cuando entré a los 17 años, yo dije, hasta aquí nomás, porque lo que yo estoy haciendo está haciéndole mal, está matando gente, está perdiendo a la gente. A los 17 años, como que se me abrió más el entendimiento y dejé todas estas cosas. Y fíjate, yo no fui como todas esas personas. Y tú no te preguntas por qué. Porque tú dices que es el ambiente, es la sociedad que forma. Le digo, no, le digo. Porque no todos los hijos se parecen a los padres. Porque tú puedes tener 10 hijos y a todos le das café, almuerzo y merienda, a todos les compras su ropa como tiene que ser, a todos los tratas con cariño, pero no todos van a ser iguales. Y muchas personas que yo le he dicho esto se quedan haciendo, tienes razón, es verdad, no, pero ¿a qué se debe esto? Muchos preguntan, y a mí me gusta que pregunten, ¿y a qué se debe esto? Le digo, me dicen ellos. Información genética ancestral que viene desde Adán hasta el tiempo que estamos aquí. Que nuestros hijos no se parecen a nosotros, a los padres, sino que muchas veces se parecen a los abuelos. No solamente a los abuelos, sino a los tatarabuelos. Porque viene desde atrás mismo. Y eso es lo que empieza a mover a la persona, el gen ancestral, le digo. Porque no soy la única persona que viene de un lugar oscuro y lleno de tinieblas. Pero cuando hablo oscuro, de completa oscuridad, le digo. Porque hay lugares que son sombras nomás. Y los que viven en sombras son los que menos quieren venir al evangelio, ¿sabe? Porque piensan que todo está bien con ellos. Nosotros no debemos de ser sombra, sino luz. Una luz, cuando hay una luz ahí pega, se acaba la sombra, hermano. No hay sombra. Información, y bueno, y eso es lo que Dios quiere limpiar en nosotros. Esa información genética. Quiere regenerarnos, por eso dice que tenemos que ser regenerados. Una nueva persona, una nueva criatura. Hemos hablado. ¿Qué es lo que quiere verdaderamente Dios en nosotros? Vamos a ver aquí muchas cosas importantes de Dios. Porque muchos se quieren esforzar por conocer la obra de Dios. Y aunque la conozcan, nunca la van a alcanzar, lo que es una obra de Dios. Y hermano, es difícil entender muchas cosas de Dios porque, más que todo, a mí se me hace muchas veces difícil de explicar cosas que entiendo en Dios. Cosas que muchas veces hay otras personas evangélicas que no conocen y me vienen y se me acercan y me preguntan, y esto es así, le digo. Pero no soy yo, es Dios en mí. Porque yo no puedo atribuirme algo que yo no sabía, pero que de repente lo veo ahí. Entonces es Dios en la administración de la vida de nosotros. La recompensa de cualquier cosa que nosotros tengamos en este mundo, como tú puedes ver, que muchos pueden morir en plena gloria, pero no se pueden llevar nada. Porque la recompensa del pecado es temporal, hermano. Y aquí estamos siendo nosotros probados. Pero la recompensa de la persona que se encuentra en medio de esa oscuridad, de esa luz en medio de esa oscuridad que está siendo maltratada, hace salir el sol para todos, para malos y para buenos. Dios nos trata a todos por igual. Fíjate que no hace diferencia. Pero ahí está en el obediente. El desobediente prospera, sale adelante, es alabado, incluso es glorificado muchas veces, que uno lo recuerda. Siempre recuerda a esta persona porque hay un monumento, hay una historia, hay un libro en lo cual solamente cuentan cosas buenas de él, pero nunca las cosas malas. Nunca. Porque hay, como decía, hay muchos deportistas, hay muchos cantantes que son malos padres, malos hijos. Por ahí hay un cantante que ha sido un borracho, un mujeriego, tiene hijos botados por la universidad, pero ahí está, hasta lo ponen ahora
lo presentan en las escuelas y lo tienen como un cantante. Pero digo, pero es que no vale la pena eso. La actitud de él no es buena. Cuando tú vives en esto, ellos van a alcanzar esta vida temporal, donde no se van a poder llevar nada. Pero cuando tú vives en la justicia de Dios en medio de este mundo de tinieblas, tú vas a alcanzar la eternidad de Dios. Tú vas a saber lo que Dios quiere contigo, sin importar. La eternidad es para el obediente, para el que se somete a Dios. A todos nos acontece lo mismo, hermano. A todos. Esto es para que vea que Dios, no, para que el mundo no diga, no, si a ellos nomás bendice Dios. Es más, muchos de los hombres de Dios viven en una completa miseria, hermano. La otra semana contaba de cómo están siendo perseguidos, maltratados, ultrajados, muertos. Muchos de los siervos de Dios. Pero ellos viven una vida en obediencia, sometidos a Dios, porque ellos han creído a Dios. Caminan bajo las promesas de Dios. Son estas clases de personas que en medio que no se dejan llevar por las circunstancias no los mueven a ellos. Fíjate, a veces yo me pregunto, Señor, ¿cómo estas personas de acá que están siendo perseguidas, hasta muertas, hasta la familia entera, tienen que vivir en alcantarillas, que tienen que andar escondidos? Mira cómo aguantan todas estas cosas. Y acá nosotros, que tenemos un evangelio light, que nos enseñan que tenemos que pedirle a Dios todo porque Él nos va a dar todo. Porque eso nos enseña. Es más, cuando yo me acuerdo cuando recién entré el evangelio, hay muchos que le decían, reclámale a Dios. Pero tú, ¿quién eres para reclamarle a Dios? Y fíjate, yo un recién nacido. Pero ¿qué le pasa a este hombre? Yo decía entre mí, ¿cómo tú le puedes reclamar a Dios? Tú le puedes reclamar a Dios si no hay sometimiento de obediencia en Él? Y cuando no obtienen lo que ellos quieren, se apartan, hermano. Porque nos han enseñado primeramente ese evangelio light, ese evangelio que todos lo tenemos que tener en el plano natural. Casa, empleo y buena familia. Buena casa, no cualquier casa. Nos enseñan todas estas cosas. Y si tú no tienes nada de esto, es porque tú estás mal con Dios. Es porque ellos andan en carros de primera. No andan en cualquier carro, se jactan de lo que tienen, de los aviones que tienen, de las mansiones que tienen. Y porque muchos de los ministros de Dios que buscan la obediencia y el sometimiento viven en una casa de caña. Para ellos ya no ser de Dios. Ahora, si estos que no dicen ellos no ser de Dios, ¿qué será de esa gente que está siendo perseguida, hermano? Que están viviendo en alcantarillas para estos hombres. ¿Qué será entonces, pues? ¿Qué habrán hecho, pues, ellos de mal contra Dios para que estén escondidos así? Para que no puedan disfrutar de una buena vida que ellos se jactan en tener. Hermano, Dios nos manda a despertar. Que todo lo que tú puedas obtener en este mundo, no te lo vas a poder llevar. Por eso dice, desnudo vine y desnudo me he de ir. Es de regresar. Conforme vine. Porque nada me voy a poder llevar. Pero los siervos de Dios sí se llevan algo. Se llevan a Dios con Él. Porque dice las Escrituras que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Gente regenerada, gente que ha querido cambiar. Gente que se ha esforzado, gente que está saliendo adelante en medio del dolor, la angustia, la desesperación, hermano. Mira, hermano, a ti que tienes un evangelio light, que puedes caminar y pararte en cualquier esquina hoy en día a predicar, gózate de eso y aprovecha de eso que muchos otros hoy en día no lo pueden hacer. Que no pueden salir con libertad a predicar y hablar de Dios.
conté una historia de una señora que en determinado país estaba prohibido hablar de Dios. Y dice que ella estaba prohibido, pero solamente ella se paró en un lugar porque había algo malo ahí. Y ella se puso a orar, pero no abriendo la boca, sino ni gritando, sino despacio. Imagínate, estaba como Ana orando. Estaba como Ana orando en silencio. Y lo alcanzan a ver, hermano. Y solo porque estaba así, se la llevaron presa. Solo porque estaba así orando. Ahora nosotros pues, tenemos la libertad de gritar, de alzar nuestra voz. Y no la sabemos aprovechar. Porque tenemos muchas veces miedo a perder lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Cuántas de esta familia habrán perdido? No solo en lo material, sino a sus propias familias, hijos. En Nigeria hay una persecución tremenda, en parte de África hay una persecución tremenda. Ellos piden hasta oración, oren. Ellos piden ayuda a las naciones que los ayuden. Unos países en contra y otros a favor. Y así se mueve. Total, hasta ahorita no sé quién haya ido. No he escuchado que estén haciendo algo por ellos. Pero ellos están pidiendo ayuda. Pero yo te digo a ti que como siervo de Dios, como hombre de Dios, por lo menos pon en oración la vida de esta gente. Y agradecele a Dios en el lugar en que te encuentras. Y déjate de estar quejando. Que por lo menos te llega a tu mesa un plato de arroz y un vaso de agua. Cuando ellos no lo tienen. Y si lo tienen, le ha costado mucho que le llegue, hermano. Porque si hay gente que le están ayudando, esa gente también corre el riesgo de ser maltratada. Aunque no crean en Cristo, hay gente que sí ayuda. Pero si los encuentran a ellos también van a pagar las consecuencias. Así que yo no sé por qué esta iglesia de la prosperidad habla que los que viven en miseria económica no son de Dios. Se podrá vivir en esa miseria económica o esa miseria natural, pero somos ricos en el espíritu, hermano. Riquezas estamos acumulando para el reino de Dios. La escritura es clara y dice que no hay tesoro aquí en la tierra donde el ladrón hurta y la polilla corroe. Haz tesoro para el reino de los cielos donde la polilla ni el ladrón hurta. Eso es lo que te dice las escrituras. La escritura te llama a estar despierto y que no te dejes llevar por esos falsos ministros, en todo el sentido de la palabra, falsos. La Biblia es muy clara. A muchos les llama que son mensajeros del diablo. Son hijos del diablo. Gente que salieron incluso de en medio de una verdad, pero que se contaminaron con la mentira del mundo por querer salir adelante. Mira lo que dice Salmo, Salmo 18. Salmo 18, 18, versículos 28 y 29 dice así: Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejército y con mi Dios asaltaré los muros. Ahora bien, hermano, eso de que tú alumbrarás mi lámpara, ¿qué lámpara? Porque a veces nosotros predicamos y hablamos de la lámpara. ¿A qué se refiere el salmista? Tú alumbrarás mi lámpara. En Proverbio habla de qué lámpara es.
En Proverbios 20, 27 dice así: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo más profundo del corazón. O sea, tú alumbrarás mi espíritu. Para Dios, el espíritu es su lámpara, es mi lámpara. Por eso somos de Dios, somos hijos de Dios. Y la lámpara en el mundo se encuentra apagada. Todo el mundo, incluso los que no obedecen, tienen el Espíritu de Dios, pero está apagado, hermano. Y Dios quiere encender esa lámpara. Dios quiere que esa lámpara empiece a alumbrar. ¿Por qué dice que empiece a alumbrar? Más que todo, dentro de las congregaciones, la lámpara de nosotros no está prendida. Está apagada, hermano. Porque si estuvieran prendida, no tuvieran las condiciones ni jactándose de sus denominaciones. O de tantas denominaciones que hay, tantas contradicciones que hay con respecto al evangelio. Tanta desobediencia que hay. La escritura nos dice que probemos los espíritus, porque son espíritus muchas veces. Ya le he dicho que nosotros buscamos ser espirituales, sí, pero el espiritual en el sentido de obedecer a Dios como Él manda, como hijo de Dios. Pídele a Dios que alumbre tu lámpara, para que se manifieste Él en tu vida, en su vida. Cuando estábamos leyendo Eclesiastés, veíamos ahí que dice que mejor es perro vivo que león muerto. Y es que muchas veces así se encuentran muchos siervos de Dios y tú dirás, pero le está hablando al mundo. No, le está hablando a los siervos de Dios. No le está hablando al mundo. Dios no le está hablando al mundo. Porque Dios es duro muchas veces como nos trata a nosotros. Porque para Dios, cuando estamos en el mundo, nosotros somos perros y cerdos. El 4 dice, si el 4 dice así: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿Y quiénes están entre los vivos? ¿A quién se refiere cuando dice que está entre los vivos? Se refiere a hombres de Dios. ¿Y cuáles son los vivos? En la congregación, en la iglesia. Todavía tienes esperanza tú que estás en desobediencia. Cuando está diciendo perro, está diciendo vuelve el perro a su vómito, vuelves a coger. Dios te limpia y vuelves a coger ese vómito, o sea, lo que botaste del mundo, lo que desechaste del mundo, lo vuelves a coger. Y estás congregándote, estás en la iglesia. Tienes esperanza, o sea, Dios dice despierta. Mejor es un pobre vivo que un rico muerto. Que un rey muerto. Porque tienes esperanza todavía. En ese mismo versículo, en el 8 dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. Nunca falte el ungüento sobre tu cabeza, dice la escritura. No lo digo yo, hermano. Entonces, o sea, sin importar la circunstancia en que tú estés pasando, mantén tu vestidura blanca, limpia, resplandeciente. Siempre tienes que estar, dice, metido en el lugar santísimo, sin importar en el lugar en que te encuentres, por más tiniebla que haya. Porque esa era la posición de Cristo. Cristo siempre metido en el lugar santísimo. En todo tiempo. En los tiempos malos, en los tiempos buenos. O sea, Dios no quiere excusa.
Porque Cristo vivió siempre en medio de una oscuridad, pero siempre metido en el lugar santísimo. Y las circunstancias no lo movían a Él. Pues eso quiere Dios, que las circunstancias no te muevan. Tú no puedes llegar a Dios y decirle, es que tú sabes, Señor, es que muchos son tan sinvergüenza, hermano. Es que el Señor me conoce. Ya se han acostumbrado a vivir así dentro de las congregaciones. Es que el Señor me conoce. El Señor sabe cómo yo soy. Porque esa es la excusa de, el Señor sabe cómo yo soy. Y yo les digo así, sí. Porque el Señor sabe cómo tú eres. Te vas a ir al hueco. Te vas a ir a ese lugar de tormento. Porque no está, mire hermano, una de las cosas que tiene que entender es que no está en Dios. No está en Dios. Está en que tú te rindas a Él. No está en Dios. En ese momento cuando tú ya tienes los principios, los valores de Dios, la enseñanza de Dios, ya no está en Él. Porque ya te lo ha dado. Te está diciendo, allá vivo, allá está mi dirección, allá avanza. Allá me puedes alcanzar. No está en Dios. Hemos hablado de esto. No está en Dios. ¿Por qué? Porque tú no te puedes meter en una casa ardiente de fuego, hermano. Porque tú tienes que asumir las consecuencias si tú te metes en esa casa llena de fuego. Sadrach, Mesach y Abednego se metieron pero tenían la naturaleza de Dios. Que no solo ellos, tú lo viste, que estaban paseándose dentro del horno de fuego, sino que había una cuarta persona, un cuarto ser caminando con ellos, paseándose ellos ahí. ¿Por qué? Porque era la nueva criatura. Habían sido regenerados. Tomaron en serio la regeneración. El enemigo mismo conoce a Dios. Jesús no necesitaba muchas veces ni reprenderlos a ellos. Solo bastaba que Él se acerque por ahí. Para ellos sentir la presencia de Dios y decir, no, qué bien. La presencia de Dios los atormentaba a Él. La santidad que vivía Cristo los atormentaba a Él. ¿Qué vienes a hacer atormentarnos antes de tiempo? Yo de Cristo decía, pero si solo estoy pasando. Yo no estoy pasando por aquí. Solo la presencia. Ya Dios te dio la dirección. Todo depende de ti. Es que no lo entiendo. Por eso tienes líderes, como tú dices. Pero para mí se llaman ministros, no líderes. Parece que tienes los ministros que te ubiquen. No podemos caminar así, hermano. Pero Dios dice, tienes esperanza porque estás entre los vivos todavía. Despierta tú que duermes. Es que nos hemos acoplado, hermano. Hasta yo a veces me nombro. Fíjate que nos hemos acoplado a la vida que llevamos. Sin darnos cuenta que Jesús dice, me vendré y me recogeré a mí mismo. Ahora yo te pregunto, ¿te pareces a Cristo en verdad? ¿Estás luchando? Hermano, más temor de perderme. Yo tengo dentro de una congregación que está en desobediencia que en el mundo. Porque el mundo lo sé llevar, porque el mundo lo conozco. Es que la gente, mire, esta gente que se congrega siempre anda hablando del mundo, de lo mal que se porta, de lo que es, no se dan cuenta que donde se están perdiendo es dentro de las congregaciones donde hay fanáticos del evangelio, admiradores del evangelio, pero no hacedores de las cosas de Dios. Dios no nos llamó a ser fanáticos, sino a ser como Cristo. Por eso te llamas cristiano. Te llamó para que seas un hijo de Dios, y es cosa seria.
Fíjate, es que, mira, hermano, a veces nos decimos, no, es que tú ya quieres ser como Dios, pero tú ya te estás haciendo como Dios al decir que eres hijo de Dios. Y yo no sé esta mente de estos intelectuales evangélicos que hay en el mundo, hermano, que no han entendido eso. Que en el momento que yo me estoy diciendo que soy hijo de Dios, me estoy haciendo como Dios. Ahí viene el uno y dice, no, es que solamente somos adoptivos. ¡No! En el Espíritu somos hijos de Dios, porque esa es la esencia de Dios que tenemos nosotros. Lámpara es el espíritu del hombre, dice las Escrituras. Da a entender, es mi lámpara, es mío. Por eso dice, lámpara de Jehová, es de Dios el espíritu del hombre. Para despertarlo, el cual escudriña lo más profundo del corazón. Y es que tú te conoces, tú sabes. Dios también te conoce, sabes quién eres. Es más, Dios dice que en 1 Corintios 2:10 dice, y habla de Dios que nos da su espíritu. Y su espíritu que conoce todo de Él, así mismo. Tu espíritu conoce todo lo que tú eres. Y lo que puedes dejar de ser también, si tú no obedeces y te sometes a Dios. Y que no me está como, es que yo soy hombre. Es que tienes que entender. Yo te puedo entender la debilidad que tienes. Pero yo no te puedo apoyar la libertad que le das a la carne para vivir en ella. Como débil, sí, porque yo también soy débil. Yo también tengo lo mío. Pero yo no le doy. Yo lo mantengo ahí. Y ahí donde viene Cristo y te limpia totalmente. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Dice, con mi Dios saltaré los muros, dice. A ver, en las ciudades estaban llenos de muros, hermano. Proverbios 20, 25, 28, dice, como ciudad derribada y sin muro, es el espíritu del hombre, el cual no tiene rienda. Y te lleva ese espíritu a adorar al mismo diablo muchas veces. Por eso tú ves adoradores del diablo, hermano. Adoradores de imágenes, adoradores de hombres, que no pueden entender la parte de la adoración porque no han aceptado a Cristo todavía. Sin rienda, o sea, cualquier espíritu te va a mover. Si tú no tienes el espíritu de Dios que te esté llevando, que te esté guiando. Dios quiere un espíritu despierto para Él, un espíritu encendido. Mira, hermano, dice que una lámpara encendida, ¿de qué vale? Es como un carro, por muy bonito que sea, si no tiene gasolina. O que no le hayan puesto su respectiva carga, porque ahorita ya están los carros que parecen teléfonos, hermano, que hay que cargarlos. Como los teléfonos, cargarlos así. Entonces, ¿de qué vale ese carro si no se mueve? Entonces, ¿de qué vale tu espíritu? Si no se enciende, si no se despierta. Te van a conquistar los mismos demonios, el mismo diablo te va a conquistar a ti. Porque tus muros no los has puesto. Saltaré los muros, mira. Dice el 29, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios saltaré los muros. Saltaré los collados, las montañas, saltaré. Llegaré a la presencia del mismo Dios. Y con un ejército acampe alrededor tuyo, vas a ser un gran triunfador con Dios. Vas a saber librar batalla.
Las batallas espirituales que se te presentan, que tienes que tener, porque tu lucha no es contra carne, ni sangre, ni contra huéspedes espirituales. Tu lucha es contra huéspedes espirituales de maldad, contra principales, contra potestades. Entonces vas a salir victorioso. Esos ejércitos los vas a derribar, porque vas a estar con Dios, vas a saltar, vas a llegar a la presencia del mismo Altísimo. Vas a llegar al lugar santísimo. Vas a vivir en el lugar santísimo, donde no te va a mover nadie. Dios quiere que despiertes, que no te dejes llevar por las enseñanzas baratas que te enseña el mundo, sino que caminen en obediencia, en sometimiento a Dios. Dice en Salmo 119, versículo 105, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Te alumbra. Te alumbra la lámpara de Dios. ¿Cuál? El Espíritu de Dios. Fíjate, vamos a ver otro versículo bíblico. Proverbios 6. Proverbios 6. Dios quiere que despierte, que empieces a despegar. ¿Por qué? Porque las religiones, las denominaciones no te han dejado despegar. Te mantienen todavía firme aquí en la tierra. No has podido ni siquiera pegar un salto para llamarle la atención por lo menos a Dios, que Dios diga: mira, ahí está mi hijo. No has podido elevarte, porque esas son las denominaciones, hermanos, que nos tienen muchas veces así. Yo sé que hay denominaciones que mucho temor de Dios, yo los reconozco como siervos de Dios, porque ellos sí te enseñan santidad. Pero hay otras, hermano, como te digo, que no te enseñan, que te tienen ahí nomás, hermano. No puedes ni saltar. ¿Cómo vas a alcanzar al Altísimo? Con una doctrina mundana, con una doctrina oscura, con una doctrina llena de sombra. Muchos no han podido ni despegar, ni salir de ahí, hermano. Fíjate lo que dice Proverbios 6, 23, dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida la reprensión que te instruye. Es que por eso te digo, tú ya tienes el mandamiento. Ya Dios ya te lo dio. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo? Reprendiéndote. ¿Por qué? Porque es camino de vida. Porque te está encaminando, te está enseñando el camino, te está alumbrando el camino. ¿Quiénes? Los ministros. Porque a eso le toca la enseñanza a través del Espíritu Santo que vive en él. Que es el mismo Dios. Que el ministro sea Dios, no, que es el mismo Dios que está en, y que quiere ese mismo Espíritu Santo vivir en ti. Que quiere cogerte como templo para que seas un sacrificio vivo. Que tu cuerpo sea un culto racional. A donde quieras que vayas, a donde quieras que estés, que digan: míralo, este sí es de Dios. No es como el que está allá. ¿Sí te acuerdas? Sí, de ese pastor de allá. Oye, que ese pastor es tremendo. Pero tú vas a ser conocido porque tu vida es un culto de diario. Es un testimonio de darlo a conocer quién es Dios verdaderamente. Porque el mandamiento es... Ahora, cuando tú te vas al 20, de aquí mismo del Proverbio 6:20, dice así. Dice así: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu Padre, o sea, de Dios. Guárdalo. Y
Y sigue más abajo. Y no dejes la enseñanza de tu madre. Mira, hermano, ¿quién nos enseña hoy en día? Es el Espíritu Santo de Dios. No es que estoy diciendo, nosotros tenemos la familia de Dios en nuestra vida. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que hace el templo de tu cuerpo. Tenemos todo ahí. Y te enseñan y te guían y te llevan a los lugares más altos que puedas alcanzar de Él. Cuando tú sabes que estás alcanzando esos lugares, cuando fluye en ti, va la enseñanza del Espíritu Santo y te enseña las cosas grandes y ocultas que están allá arriba. No solo las que están aquí abajo, sino las que están allá arriba, hermano. Ahí te darás cuenta que estás llegando a lugares altos, que empiezas a entender. Escucha la enseñanza del Espíritu Santo. Por eso te dice así. Y no dejes la enseñanza de tu madre, no dejes la enseñanza del Espíritu Santo. El mandamiento te lo está dando, te lo está poniendo en bandeja de plata. Y dice, no lo dejes, no lo abandones, mantente firme. Y es cuestión de nosotros. Dios es un caballero, hermano. Dios no te va a obligar a nada. Tú eres el que tienes que ver por tu vida. Después que tú tienes el mandamiento y tienes la enseñanza, eres tú quien decide. Porque no podemos obligar a nadie nosotros a seguir a Cristo. Porque Dios siempre va a ver tu corazón. Ahora tú dirás, es que siempre mi corazón está, pero lucha, pelea. ¿Cuántas veces en el colegio no se te graban las cosas? O en la universidad tienes que estudiar, pero ahí estás tú. Ahí no me acuerdo y tú vuelves así mismo en tus pensamientos, en los estudios, en lo que tu mente no ha captado todavía. Persevera, porque a mí me toca. Yo a veces tengo que volver a lo mismo, hermano. Porque no entendí. Esto te quiero decir porque hay gente que dice, es que mi cabeza, mi pensamiento. Lucha por dejarlo, que sí se puede. Dios no te obliga ni te va a obligar a nadie. Está preocupado por ti. Está preocupado por mí. Dice la palabra que es como un ungüento de Dios en nuestra vida. El ungüento es un aceite, hermano. Es un aceite que tenemos que tener nosotros. Aquí está, en Eclesiastés 9:8 dice, entonces en todo tiempo sean blancos tu vestido y nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. Nunca falte, sin importar la circunstancia, nunca falte, siempre encendida esa lámpara. Y ese ungüento es como un vino, es como una embriaguez, hermano. Fíjate lo que dice en Efesios 5:18. Creo que 5:18. Fíjate lo que te pide en Efesios 5:18, creo que es, hermano. Pero vamos a leer el 17 para entenderlo un poquito más. El 18 es el que yo le quiero dar, pero para entenderlo un poquito más, vamos al 17, dice 5:17, Efesios, dice así. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguéis con vino, dice, en lo cual hay disolución, antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que te está diciendo? No te embriagues con vino. No te emborraches. Para que empieces a entender lo que Dios quiere de ti. Por eso te leí el 17 para que entiendas lo que Dios quiere. Por tanto, no seas insensato, sino entendido el cual sea la voluntad del Señor. Embriágate. Te está diciendo, sé lleno del Espíritu Santo. Te está diciendo, embriágate del Espíritu Santo.
hazte un adicto, embriágate, hazte un alcohólico, sí, en el cual ningún lugar de rehabilitación para que entres en cordura como ellos quieren te va a funcionar. ¿Por qué? Porque estás embriagado de Dios. Y cuando estás embriagado de Dios, la gente va a decir, este está loco. Ayer hablaba a una persona y dice, sí, a nosotros los cristianos nos llaman locos, sí, pero cuando yo te estoy hablando de Dios, ya no te van a decir solamente que estás loco, sino que te van a decir, estás re loco. Porque ¿cómo tú me puedes hablar que hay un lugar donde no hay nada, pero que hay existencia? ¿Cómo tú vas a hablar de la zona cero si es un cero? No hay nada, el cero no representa nada. Más que todo, un cero a la izquierda no representa nada. Pero pone un cero al 100, ¿qué pasa? Si le aumentas un cero al 100. Mira cómo va subiendo de valor de acuerdo a la cantidad de cero que le vayas poniendo. ¿Cómo aumenta el valor? No sé si me entiendas, pero espero que me entiendas lo que te quiero decir. Mira cómo hace la diferencia de una suma, solo con poner un cero ahí. Es más, si tú pones un 5 es porque ya antes de ese 5 ya estuvo un 0. Sí, porque si al 1000 le pones un 5, ya antes del 5 tuvo el 0. Y mira cómo va aumentando, cómo va saliendo adelante. Mientras un número tenga más 0, más vale. Más vale. Por eso nosotros no somos llamados a hacer 0 a la izquierda, sino 0 a la derecha. De aumentar y aumentar y seguir en el conocimiento de Dios. Porque no se termina, hermano. Dios pide, o sea, eso es lo que te está diciendo aquí. No seas tonto, no seas insensato. Tú quieres saber la voluntad de Dios, pues no te embriagues con vino, con el mundo, como el mundo. No andes como esos borrachos del mundo. Embriágate de Dios, llénate de Dios. Preséntalo a Dios. Eso es lo que te está diciendo este decir. No embriagues con vino en lo cual hay disolución. Antes sé lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros salmos y himnos cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Porque de aquí empieza todo. Es que ese embriaguez empieza desde aquí, hermano. Eso es la 24/7. Pasas borracho todo el día, 24/7 en Dios. 24 horas embriagado de Dios todos los días. ¿Quién te va a quitar la comunión con Dios en esos momentos, hermano? ¿Quién te va? ¿Qué rehabilitación ni qué rehabilitación en el mundo? Porque lo vas a dejar callado. Porque cuando ellos digan que están locos, ustedes están más locos que nosotros. Porque no se han dado cuenta que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por lo tanto, más original es lo que no se ve. Más real es lo que no se ve que todo lo que tú estás viendo. A eso te lleva cuando te embriagas del Espíritu Santo. Eso es lo que más o menos te dice. Sé lleno del Espíritu Santo. Dice el salmista David, mi copa rebosa. ¿Y cómo va a rebosar? De ahí van a coger mucho. ¿Sabes que cuando algo está rebosando, muchos van a coger de ahí? Tú vas a enseñar, tú vas a dar. Muchos aprenden, muchos van a ser llenos también. Le vas a enseñar a que viven en la llenura del Espíritu Santo. Por eso dice las Escrituras que tenemos que andar en el Espíritu, no en la carnalidad, en el Espíritu. Que incluso cuando estemos orando, oremos en el Espíritu. Y que andemos en el Espíritu. Son a esos que Dios va a reconocer. Este es mi hijo. Este es mi hijo. Esta es mi hija.
Mira a la mija, esta llave te va a reconocer y te va a llevar a los lugares altos, que no es precisamente como muchos se jactan, hermano. Ay, es que Dios me llevó al infierno y después me llevó al cielo. Le hizo un tour Dios. Lo llevó al infierno y lo llevó al cielo. No, hermano, cuando tú estás lleno de Dios, tú le crees a Dios, hermano. Tú no tienes que estar buscando que Dios te lleve al infierno y que te muestre el cielo y que me enseñaron, me abrió puertas. No, ya las puertas te las está abriendo cuando te abre el entendimiento. Ahí te está abriendo puertas. Yo no sé cómo es que el Señor me abrió una puerta, es que tienes que pedir. Ya, las puertas están abiertas. ¿Sabes cuándo te abre la puerta del Señor? En la obediencia, en el sometimiento a Él. Ahí te abre puertas. Así que no te dejes llevar por esos charlatanes mentirosos, hijos del mismo diablo. Y ellos saben que son así. Porque cuando tú dices algo contrario a lo que Dios te dice, eso no es de Dios. Si no es de Dios, ¿de quién es? Tú sabes, hermano, que no te lo estoy hablando por gusto, porque si no es de Dios, es del que tú sabes. Hermano, Cristo te ama, yo también te amo. Llegó la hora. Nos vemos la otra semana y aplica esto, hermano. Busca de Dios. Amén.